Amadas hermanas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión del día de hoy. Sea cada uno de ustedes bienvenido y dispongamos nuestro ser entonces para poder compartir, disfrutar y apreciar esto que esta noche el Señor tiene para cada uno de nosotros. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, a esta hora de la noche, te pedimos cada uno de los que estamos aquí reunidos alrededor de tu palabra, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu descienda sobre nuestras vidas, abriendo nuestra mente y de manera especial, Señor, nuestro corazón, para poder recibir en él y a través de él eso que tú quieres enseñarnos, eso que tú quieres mostrarnos, para poder orar, Señor, conforme a tu voluntad, en tu voluntad y por tu voluntad, por cada uno de esos hermanos nuestros que se encuentran enfermos, postrados en una cama. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y al amparo y la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amadas hermanas, esta noche estamos compartiendo nuestra última sesión de este curso importante, de vital importancia para cada uno de nosotros, para nuestros hermanos que se encuentran enfermos especialmente. Nos encontramos ya en la última sesión. Ha pasado el tiempo y hemos, miren, nosotros compartido con cada uno de ustedes, pues gratos momentos, hemos compartido con cada uno de ustedes a través de cada sesión, siempre basándonos en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, pues temas que creo yo nos han ayudado de manera especial, de manera importante a poder afianzar este llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros respecto a la oración por los enfermos. Hemos visto en la primera sesión la importancia de la oración por los enfermos, las cualidades de aquel que ora por los enfermos. Hemos visto también cómo la palabra de Dios se eh, aplica en el momento de la oración por los enfermos. Hemos visto también la oración, esta oración por los enfermos en lo que respecta a la tradición católica, la oración comunitaria, el poder de la intercesión, el arte de escuchar y de acompañar a los enfermos, la Eucaristía como fuente de sanación, la mejor fuente, el mejor lugar al que nosotros podemos acudir para pedir por los enfermos. Y ahora vamos a compartir el tema, el Espíritu Santo como guía en la oración por y con los enfermos. Así que mis amadas hermanas, sin más preámbulos, vamos a pasar a compartir nuestro tema de esta noche. Déjenme, vamos a... vamos a compartir la pantalla. Listo. Ahí estamos entonces. ¿Cómo orar con y por los enfermos? Nuestra oración que nos ha acompañado a lo largo de estas 8 sesiones, pedirle de corazón al Señor, enséñame a amar, amar de corazón, amar como tú amas. El motor que nos mueve a cada uno de nosotros, el que ha de movernos a cada uno de nosotros para poder ejercer este ministerio de la oración por los enfermos, definitivamente tiene que ser el amor. El amor y como decía un santo de nuestra iglesia, amar hasta que duele. Y ese dolor es precisamente el sacrificio, el negarnos a nosotros mismos, el sobreponernos, como en alguna oportunidad lo hemos compartido en una de las cualidades del intercesor, es el negarse, es el entregarse, es el recordar la pasión de Cristo que nos mueva a compasión por cada uno de esos hermanos nuestros que se encuentran enfermos, postrados en una cama, privados de la salud.
Recordemos de que el orar por los enfermos no es un mero acto de compasión, no es un mero acto de filantropía, sino más bien es la manifestación de nuestra fe y el amor al prójimo, y está dentro de la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros que creemos y confiamos en Él. El tema que hoy vamos a compartir es nuestra octava sesión, el Espíritu Santo como guía en la oración con y por los enfermos. Tiene el gusto de estar con ustedes, su hermana en Cristo, Carmen Segarra Flores. Vamos a recordar entonces quién es el Espíritu Santo. Vamos a hacer un preámbulo para poder así entrar de lleno a nuestro tema de esta noche. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que incluye a Dios Padre, al Hijo, y este Espíritu Santo es Dios plenamente, coeterno y consubstancial con el Padre y con el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que comparte la misma naturaleza divina, tanto del Padre como del Hijo, pero que tiene un rol y funciones específicas y distintas dentro de lo que es la Santísima Trinidad. Y vamos a recordar algunas de ellas. La primera, como consolador y como ayudador. El Espíritu Santo es conocido como el Paráclito, aquel que prometió nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito sobre ustedes, para que venga el Consolador sobre cada uno de ustedes, que es el que acompaña, es el que dirige y es el que fortalece a los creyentes. A ese mismo Espíritu Santo es el que prometió Jesús que iba a enviar a cada uno de nosotros. La segunda característica, el segundo rol, la segunda función que tiene el Espíritu Santo respecto de cada uno de nosotros es que nos va a guiar en la verdad. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo número 26. El Espíritu Santo tiene el papel de guiar a los creyentes hacia la verdad. Él nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. En algún momento determinado, cuando nosotros estamos en alguna ocasión quizá de pecar, es el Espíritu Santo el que va a venir sobre nosotros y nos va a recordar lo que nos ha enseñado Cristo a través de su palabra, a través de su palabra, para poder de esta manera recordarnos y guiarnos hacia la verdad. La tercera función del Espíritu Santo es que nos va a mostrar el pecado. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo número 8. El Espíritu Santo nos convence del pecado. El Espíritu Santo nos va a mostrar el pecado, lo que quiere decir que trabaja en nuestros corazones para poder llevarnos al arrepentimiento. No en el sentido de la culpabilidad, sino en el sentido del arrepentirnos de aquello que hemos cometido, ¿sí? La otra función, la cuarta función del Espíritu Santo es la santificación. Juega un papel crucial en nuestra santificación mediante un proceso en el cual cada uno de nosotros somos transformados, moldeados por este Espíritu a imagen de Cristo, como dice la palabra de Dios, hasta llegar a alcanzar la talla de Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, perdón. La quinta función del Espíritu Santo es que es el dador de los dones espirituales. Y como dador de dones espirituales nos ayuda a cada uno de nosotros a poder edificar la iglesia, y miren qué bello, para poder servir en ella y a través de ella. ¿A quién? A nuestros hermanos, en este caso especialmente a nuestros hermanos enfermos. Podemos leer para eso la primera carta a los Corintios en el capítulo número 12, versículos del 4 al 11. La sexta función del Espíritu Santo es que nos va a transmitir la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, lo que quiere decir, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y a través de ese habitar en nosotros, pues manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida. Y como intercesor, el Espíritu Santo nos ayuda especialmente en momentos de debilidad, en momentos de aflicción, en momentos de dolor,
momentos de enfermedad, ¿verdad? Esto lo podemos leer en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, versículos 26 y 27. Y de manera especial vamos a ver ahora el actuar del Espíritu Santo como consolador. Hemos visto cada una de sus funciones en nuestra vida, como ayudador, como guía hacia la verdad, como aquel que nos muestra el pecado, como aquel que nos ayuda en nuestra santificación, como el dador de dones espirituales, como aquel que muestra y manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida, como intercesor. Y ahora lo vamos a ver de una manera un poco más amplia, como consolador. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en la vida de todos los creyentes, especialmente en los momentos de dolor, de enfermedad y de sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que como consolador va a estar en todos los momentos de nuestra vida, en todas nuestras circunstancias, alegría, tristeza, gozo, dolor, ¿verdad? Pero de manera especial muestra, manifiesta su presencia en nuestras vidas en el momento de la enfermedad y en el momento del sufrimiento. ¿De qué manera se muestra el Espíritu Santo como un consolador en nuestras vidas? Al proporcionarnos, perdón, al proporcionarnos consuelo y paz. Al proporcionarnos consuelo y paz. El Espíritu Santo, llamado Paráclito, implica como su función principal ofrecer consuelo a aquellos que están afligidos en momentos de dolor o de pérdida. El Espíritu Santo quiere decir que trae a nuestra vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En las circunstancias más difíciles, en los momentos más duros, en los momentos más dolorosos de nuestra vida, es el Espíritu Santo el que actúa en nuestra vida proporcionándonos consuelo y paz. Yo les cuento una experiencia de esta presencia del Espíritu Santo en mi vida, pues la pude vivir muy palpablemente en la muerte de mis padres, ¿verdad? Cuando falleció mi papá era un dolor indescriptible el que tenía, había un desasosiego, una impotencia en mí porque había fallecido mi padre. ¿Verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido eso? Si mi padre no es alcohólico, mi padre no nos golpea, mi padre nos ama, nos respeta, nos provee, mi padre es una persona bondadosa en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué no ha fallecido? El papá tenía una compañera en la universidad que el papá la golpeaba, que era infiel, que era alcohólico. Yo decía, ¿por qué no se ha muerto él? ¿Por qué ha tenido que morir mi padre? ¿Verdad? Entonces, y comparaba esa situación que definitivamente ocurrió antes de que yo tuviera un encuentro con el Señor y el fallecimiento de mi mamá. Si bien es cierto, mi mamita tuvo un periodo de agonía, algo complicado, algo doloroso, pero sin embargo, amados hermanos, yo puedo decirles con el corazón en la mano que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, de que mi mamá falleció, de que mi mamá ya no estaba con nosotros, de que no más iba a poder experimentar su manito tierna, su manito consoladora, cariñosa, amorosa, sobre mi cabeza, mi rostro, sus palabras de consuelo, aún a pesar de estar enferma. Hijita, ¿estás bien? ¿Qué te duele? Pero hermanos, era una paz, como dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y definitivamente la diferencia, lo que marcó la diferencia entre mi actitud ante la muerte de mi papá y mi actitud ante la muerte de mi mamá fue la presencia del Espíritu Santo. Créanme, amados hermanos, de que aún ahora me duele esa ausencia, ¿verdad? Pero créanme que hay paz en mi corazón, que en el momento en que mi mamá entregó su vida, se puso en presencia delante del Señor, hubo en mí una paz
que literalmente, amados hermanos, sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo vamos a poder obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Pues definitivamente acercándonos, estando con Él que es paz, con Él que es consolador, con aquel que va a ayudarnos a sobrepasar cualquier circunstancia en nuestra vida. ¿Y cómo actúa? ¿De qué manera actúa también el Espíritu Santo como consolador en nuestra vida? Definitivamente acompañándonos en el sufrimiento. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, vamos a poder ver cómo el Espíritu Santo acompaña a todos los creyentes, a cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él va a clamar por nosotros, porque como dice la palabra de Dios, nosotros no sabemos muchas veces pedir. Sin embargo, el Espíritu Santo, con gemidos inenarrables, va a presentar nuestra súplica, nuestra circunstancia delante de Dios para poder clamar con nosotros. Y de esa manera entonces nos acompaña en el sufrimiento por el que nosotros estemos pasando. El Espíritu Santo como consolador también nos va a brindar fortalecimiento espiritual. Si nosotros leemos la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 16, nos vamos a dar cuenta que de manera especial en tiempos de enfermedad, en tiempos de sufrimiento, el Espíritu Santo nos va a brindar la fortaleza necesaria para poder seguir adelante, para poder hacerle frente a esa circunstancia, al punto que nosotros mismos vamos a sorprendernos, al punto que nosotros mismos vamos a quedarnos perplejos porque vamos a decir o vamos a preguntarnos, ¿pero de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? La respuesta es una sola, la presencia del Espíritu Santo como consolador, perdón, como consolador en nuestra vida. La siguiente manera en que actúa el Espíritu Santo como consolador en nuestra vida es que nos va a recordar las promesas de Dios. Nos va a recordar sus promesas de restauración, de sanidad, de liberación. Nos va a recordar que Él puede sacarnos desde el hoyo más profundo para levantarnos y que eso que estamos pasando es simplemente la antesala a esa bendición grande que el Señor quiere darle a nuestra vida. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo número 26, el Espíritu Santo nos va a recordar a cada uno de nosotros las promesas de Dios y de manera especial su fidelidad. Dios no es hombre que miente y que se arrepiente. Y es el Espíritu Santo el que va a recordarle especialmente a nuestra mente el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Sí? Nos va a recordar entonces como consolador las promesas de Dios y nos va a guiar hacia la esperanza. Cada uno de nosotros hemos pasado por distintas circunstancias, situaciones que pues nos han llevado a ver el mundo quizá en un momento con desesperación, con desesperanza. Sin embargo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, es el Espíritu Santo el que nos guía hacia la esperanza. Es decir, en tiempos oscuros, en tiempos de dificultad, es ese faro que a lo lejos brilla para cada uno de nosotros, recordándonos que no queda en la tormenta, sino que tenemos que trascender, que tenemos que ir más allá para poder vivir esa esperanza. Hemos visto entonces, mis amados hermanos, el actuar del Espíritu Santo específicamente como consolador. Y es estos 5 puntos que yo les he mencionado en esta noche, lo que tenemos que transmitirles especialmente a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, ¿sí? Recordarles y presentarles al Espíritu Santo como proporcionador de consuelo y paz, que nos acompaña en el sufrimiento, que les va a dar la fuerza espiritual que necesitan para vencer, para salir adelante. Les va a recordar las promesas de Dios y de manera especial les va a guiar hacia la esperanza, hacia ese encuentro de ver en medio de la circunstancia más oscura el amanecer. Mi abuelita solía decirnos de que cuando la noche estaba más oscura era porque más cerca
estaba el amanecer. Y es precisamente ese sol que se levanta a plena mañana, es ese sol que se levanta radiante, victorioso, que disipa toda sombra, que disipa toda oscuridad, el que se va a levantar a través de esa presencia del Espíritu Santo en, en nuestra vida, en nuestra existencia. Y de manera especial, como les recordaba a mis amadas hermanas, a nuestros hermanos que se encuentran enfermos y en sufrimiento. Ahora vamos a desarrollar nuestro tema de esta noche, el Espíritu Santo como guía en la oración por los enfermos y con los enfermos. Tenemos que determinar primero qué es una guía, ¿verdad? Una guía son los pasos a seguir, es decir, el derrotero que nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para poder llegar a una conclusión, para poder llegar a una meta, ¿verdad? Y es precisamente esa guía la que nos va a brindar, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la oración. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser sensibles? ¿Cómo nosotros vamos a poder percibir esa guía del Espíritu Santo en nuestra oración? Pues definitivamente, como dice la diapositiva, siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es decir, nosotros vamos a poder discernir, vamos a poder distinguir la guía del Espíritu Santo, pero ¿a través de qué? A través de un proceso, ¿sí? Decíamos que una guía era un derrotero a seguir, entonces es un proceso que definitivamente va a requerir de práctica y especialmente de esa sensibilidad espiritual que cada uno de nosotros hemos de tener. ¿Para qué? Para poder escuchar, para poder percibir, muchas veces no visible ni audiblemente, sino en nuestro corazón. ¿Sí? Gloria a Dios si en algún momento pues tenemos esa revelación visual, audible de la presencia del Espíritu Santo, pero si no, la vamos a tener en nuestro corazón. ¿Y cómo? Cuando nos encontremos especialmente en la oración por ese enfermo que necesita de nosotros, por ese enfermo que se encuentra postrado en una cama, por ese enfermo que se encuentra limitado en sus actividades. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad en proceso, ¿sí? Y para poder nosotros hacernos sensibles a esta voz del Espíritu Santo, esto no es algo, digamos, fijo, estático, sino que podemos combinarlo. He buscado estos 5 puntos, he meditado en estos 5 puntos que creo yo son los más indispensables para poder percibir esa presencia, para poder discernir esa guía que quiere darnos el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder orar con y por los enfermos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener, cómo vamos a alcanzar esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué sensibilidad? Es poder percibir con los sentidos, por eso la palabra sensibilidad, con nuestros sentidos, ¿verdad? Vista, oído, gusto, tacto, olfato, esa guía que el Espíritu Santo quiere darnos a través de la oración. Y ustedes podrían decirme, pero ¿cómo el olfato? Efectivamente, el Espíritu Santo se nos va a manifestar muchas veces con olores que nos van a mostrar, que nos van a decir qué quiere mostrarnos, qué quiere decirnos esa presencia del Espíritu Santo específicamente por ese enfermo por el que estamos orando. Hemos visto en las sesiones anteriores los distintos tipos de enfermo, porque no todos los enfermos son iguales, no podemos agruparlos a todos en un solo grupo, ¿verdad? Hay distintos enfermos, hay distintas clases de enfermos, así como distintas clases de enfermedades. Hay distintos tipos de oración. Por ejemplo, tenemos la oración de intercesión, la oración por el enfermo, la oración de entrega. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que visualizar a través de esa guía del Espíritu Santo cómo, qué tipo de oración, qué tipo de enfermo es al que nos estamos acercando, qué tipo de enfermedad es la que tiene, cómo podemos ayudarle.
¿verdad? ¿Y cómo vamos a lograr esa sensibilidad? Pues precisamente a través de nuestros sentidos, ¿sí? Vamos a poder ampliar, vamos a poder maximizar nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestro olfato, para poder así, de manera integral, espiritual, física, anímica, emocionalmente, a ese enfermo, cómo podemos ayudarle. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Siendo sensibles, es decir, aplicando todos nuestros sentidos, dejando o sometiendo todos nuestros sentidos a esa voz del Espíritu Santo que va a venir a enseñarnos, que va a venir a instruirnos, que va a venir precisamente a guiarnos en la oración por determinado enfermo. Porque si ustedes se han dado cuenta y han tenido la oportunidad de orar por los enfermos, no todas las oraciones por los enfermos son exactas, son las mismas, es decir, no son una réplica, no son una repetición, sino que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos momentos de oración o de intercesión, o momentos de oración por el enfermo, por la enfermedad, o es una oración de entrega, de que estamos haciendo de ese enfermo a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, nosotros tenemos que ser sensibles. Todos nuestros sentidos tienen que estar dispuestos, tienen que estar predispuestos a ese actuar del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a lograr esa sensibilidad? ¿Cómo vamos a lograr ese poder discernir, ese poder escuchar esa voz del Espíritu Santo que le habla a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra alma, para poder orar por ese hermano que se encuentra enfermo? Y tenemos cinco maneras especialmente para poder distinguir, para poder discernir, para poder llegar a esa comunión con ese espíritu que nos quiere mostrar cómo orar eficaz, eficientemente por ese enfermo. Lo primero que nosotros tenemos que cultivar es de manera especial el silencio y la escucha. Definitivamente, mis amados hermanos, estos 5 pasos que vamos a compartir, los tenemos que practicar porque es un proceso que requiere de práctica, los tenemos que practicar en nuestro momento de oración personal, particular, por el enfermo o por los enfermos que nosotros estamos guiando, que nosotros estamos apoyando a través de la oración, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el silencio y la escucha. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, dice, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, ¿verdad? Cierra la puerta a todo lo exterior. Cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra habitación, nos cerramos a todo lo externo a nuestra habitación. Quiere decir que nos estamos apartando de los demás para que para centrarnos en ese momento de oración con aquel que nos alimenta, con aquel que nos levanta, con aquel que que quiere darnos las herramientas para poder orar por los enfermos, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Silencio y escucha. Nuestro fundador dice, quietos y callados como bebés recién amamantados. Si ustedes se han dado cuenta, en un bebé recién amamantado, es un bebé que puede caerse el mundo, pero sin embargo refleja una paz, una quietud, una tranquilidad, un sosiego total y absoluto. Y de manera especial cuando se queda así dormido y satisfecho después de haber sido amamantado en los brazos de su madre. No hay rostro, no hay imagen que pueda reflejar, que pueda describir con más exactitud este silencio y esta escucha. Nos quedamos quietos y callados como bebés recién amamantados.
¿sí? Es la primera parte entonces. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer y a lo que tenemos que abocarnos para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra oración por el enfermo es la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5 versículos 14 y 15, y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8 versículos 16 y 17, pues podemos ver que son pasajes bíblicos que nos narran específicamente, que nos muestran específicamente la oración por los enfermos, ¿sí? El Evangelio de San Mateo dice que vio a los enfermos y los curó, ¿verdad? Entonces, esa lectura de la palabra nos va a llevar a poder trascender, nos va a llevar a ir más allá de lo que estamos nosotros leyendo, ¿sí? La carta del apóstol Santiago dice, si están enfermos, oren. Oren por el enfermo y éste sanará. Entonces, nosotros tenemos que ir más allá, ¿verdad? Nosotros tenemos que trascender, nosotros tenemos que dar un paso más adelante y leer entre líneas, ¿verdad? No únicamente el texto, no únicamente lo que está escrito literalmente, sino que tenemos que trasladarnos a ese momento, por ejemplo, en el que Jesús sana al paralítico que fue introducido en la casa donde se encontraban orando a través del techo. ¿Verdad? Vio la necesidad de ese hombre, pero vio también el anhelo de los amigos que lo llevaron para que fuera sanado, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces vamos a ser esos amigos, vamos a ser esos cuatro amigos que llevaron al paralítico para que fuera sanado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de la lectura de la palabra de Dios, especialmente en textos referidos a la sanidad y a la intercesión. Nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra en relación de estos enfermos. En el caso del paralítico, por ejemplo, decía que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda, ¿verdad? Era más fácil, según los que estaban ahí reunidos, decir, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar los pecados, verdad? Pero era más fácil decir eso porque ¿quién iba a saber si sus pecados le eran o no le eran perdonados, perdón? Y sin embargo, Jesucristo le dice, pues vean ahora, levántate, toma tu camilla y anda. Es decir, la lectura de la palabra nos va a llevar a comprender también que hay procesos en todo momento, en todo milagro de sanación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, hay procesos. En el caso de este paralítico, por ejemplo, ¿no? Primero perdonó sus pecados, el sacramento de la confesión, y luego le dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sí? Ahí podemos ver cuatro procesos. Tus pecados te son perdonados, sacramento de la reconciliación. Levántate, levántate, levántate no únicamente en la acción física de levantarse, en la acción física de salir de la cama, sino levantarse espiritualmente. Podemos nosotros llevar a estos enfermos a que salgan de ese estado de agonía, ese estado de abandono en el que se encuentran sumergidos por la misma enfermedad. Nosotros, como vamos a ver más adelante, tenemos que descubrir las palabras precisas, las palabras exactas, las acciones que nosotros vamos a desarrollar frente a este enfermo, ¿verdad? Ese levántate, ¿qué implica ese levántate en este enfermo, ¿verdad? Y luego le dice, toma tu camilla, toma tu cruz, tómala. No la dejes, tómala porque es tuya y es la que te va a sostener, es la que te va a mantener, es la que te va a ayudar a mantenerte firme, a mantenerte de pie. Y anda, camina, no te quedes estático, no te quedes postrado en esa cama únicamente de manera física, sino más bien levántate espiritualmente. Es cierto, puedes estar ahora postrado en una cama, pero el Señor te manda a que salgas de ti mismo, a que salgas de esos pensamientos, a que salgas de esos pensamientos
que te están atormentando, a que salgas de esos pensamientos que te están encapsulando, que te están encerrando y anda. Anda, ¿qué quiere decir andar? Quiere decir caminar, quiere decir salir, quiere decir abandonar ese lugar en el que se encuentra oprimido. Otro ejemplo claro, podemos verlo también en la mujer que fue curada en la sinagoga, la mujer que tenía esa joroba en la espalda y que hacía mucho tiempo que la tenía, y dice la palabra de Dios, la palabra del Señor en el Evangelio, que Jesús la vio, la llamó y le dijo. ¿Verdad? ¿Qué ocurrió entonces con esta mujer? Primero Jesús la vio, hermano, el Señor está viendo tu necesidad, el Señor está viendo tu dolor, está viendo tu sufrimiento, la llamó por su nombre, Andrea, Carmen, Laura, Sandra, Patricia, ¿no? El Señor te está llamando a ti hoy por tu nombre y le dijo, ¿sí? ¿Qué le dijo? Tu fe te ha sanado, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, es la lectura de la palabra de Dios la que nos va a mostrar, la que nos va a enseñar ese proceso que ese enfermo necesita. Y de manera especial, como les digo, la lectura de la palabra en cuanto a lo que se refiere las sanidades, ¿no? Los momentos de sanidad en los que Jesús obró especialmente en los evangelios. Porque en las cartas de San Pablo, en las cartas católicas, se nos narra y se nos muestra que hay, ¿verdad? Narraciones y recuerdos o rememoraciones de sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Pero especialmente en los evangelios, nosotros podemos ver de primera mano y en primera persona qué Jesús dijo, ¿verdad? En el caso de la jorobada, por ejemplo, la vio en la sinagoga. Y para fijarse en ella, Jesús tuvo que haber prestado mucha atención porque la distribución de las sinagogas era en la parte de adelante estaban los hombres y en la parte hacia atrás y con un enrejado especial se encontraban las mujeres y los niños, ¿verdad? Entonces, para fijarse en esa mujer, tuvo que haber prestado Jesús mucha atención. Entonces, si nosotros sabemos leer entre líneas, vamos a darnos cuenta de ese proceso que la misma palabra nos narra del actuar de nuestro Señor, ¿verdad? Y esa lectura entonces nos va a enriquecer. Esa lectura, esa lectura de la palabra de Dios, pues nos va a mostrar ese proceso que ha de seguir específicamente ese enfermo por el que estamos orando, ¿verdad? En el tercer punto encontramos la oración guiada. ¿Qué quiere decir este espacio, este paso de la oración guiada? Que en un principio, para nosotros poder hacernos dóciles y sensibles al Espíritu Santo, hemos de tener un esquema en nuestra oración. Un esquema que va a tener la siguiente distribución, ¿verdad? Primero vamos a tener la invocación de la Santísima Trinidad, vamos a tener un acto de confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados. Eso estamos hablando en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros. Hago esta aclaración, no es con el enfermo, sino en nosotros, ¿sí? Entonces, primero mencionábamos la invocación de la Santísima Trinidad y vital e importante también clamar la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, ¿sí? Luego de eso, una confesión y arrepentimiento de nuestros pecados, una súplica que puede ser por el enfermo, al principio una súplica en la que nosotros clamamos esa ayuda del Espíritu Santo para poder ejercer este ministerio de la oración por los enfermos. Y por último, una acción de gracias, ¿verdad? Algo muy importante. Cuando yo hablo de reconocimiento, de confesión de nuestros pecados y arrepentimiento,
no estoy exonerando, definitivamente, no estoy exonerándonos de el sacramento de la reconciliación. Nosotros hacemos esta oración todos los días, ¿verdad? Entonces, todos los días me va a ayudar a mí espiritualmente en el sentido de que voy a reconocer, por ejemplo, ¿verdad? Ayer caí en la angustia, hoy día, otra vez. Entonces, este reconocer diario de mis faltas, de mis debilidades, de mis caídas, me va a ayudar a mí también a descubrir en qué caigo frecuentemente. Pero cuando yo pido perdón, no me estoy exonerando del sacramento de la reconciliación. Si pudiéramos hacerlo una vez a la semana, sería excelente, ¿verdad? Pero si lo hacemos una vez al mes, tenemos que hacerlo. Hemos de hacerlo porque así lo estipuló Jesús. ¿Sí? Así lo declaró Jesús. Nuestros hermanos separados únicamente piensan, nuestros hermanos evangélicos, que inclusive ellos, hablándole a la pared, ya confesaron sus pecados y recibieron el perdón de Dios. No, el sacerdote ha sido instituido como el único que puede perdonar nuestros pecados. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cuando yo les hablo de el reconocimiento de nuestros pecados y con la confesión de nuestros pecados, no nos estoy exonerando del sacramento de la reconciliación. Esto nos ayuda diariamente a poder vivirlo, a poder practicarlo, pero me va a ayudar a que el día que yo estipulo, el día que yo marco para mi reconciliación con el Señor, entonces recuerdo, así me acuso, Padre, de esto y esto, ¿verdad? Entonces, muy importante, no estamos exonerándonos a través de esta oración guiada, es decir, de este esquema de oración, de el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, primero, clamar la presencia de la Santísima Trinidad y la intercesión de María nuestra Madre. El segundo, la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados. El tercero, la súplica, ya sea por nosotros en un principio para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a poder orar por los enfermos y o luego por el enfermo y al final una acción de gracias con una nutrida alabanza, ¿verdad? A eso se refiere entonces esta oración guiada. Al principio vamos a marcar estos puntos, pero que después nos vamos a ir soltando, nos vamos a ir liberando en el sentido de que es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo el que nos va a dirigir en nuestra oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya nuestros sentidos van a estar tan sensibles a esa presencia que muchas veces quizá vamos a ir a la alabanza, a la adoración, Señor, gracias, bendito sea tu nombre. Luego vamos a presentar la súplica, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Pero de primero es mejor esta oración guiada, ¿sí? ¿Cómo? Clamando la presencia de la Santísima Trinidad, la intercesión de María nuestra Madre, el reconocimiento y confesión de nuestros pecados, la súplica que vamos a presentarle al Señor y la acción de gracias con una nutrida alabanza. El cuarto paso es también muy importante porque nos va a ayudar a cada uno de nosotros a después poder discernir, poder meditar, poder recordar o poder descubrir qué es lo que el Señor ha querido mostrarnos o enseñarnos. El cuarto punto se refiere a la escritura de impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros nos vayamos a orar, tengamos, no lo he traído ahora, pero como una libretita, ¿verdad? Una libretita pequeña. ¿Para qué? Para anotar en esa libretita una imagen que vino en el momento en que estuvimos orando, una cita bíblica que nos regaló el Señor en el momento en que nosotros estuvimos orando. ¿Para qué? Porque después, cuando nosotros salgamos de nuestra oración, durante el día vamos a poder recordar, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día el Señor me habló a través del Evangelio de San Juan en el capítulo número 5, versículo número 25.
Y dice la palabra del Señor, en verdad os digo que llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los, dice el versículo 25, los muertos. Y todo el día estaba yo pensando los muertos, pero dice la misma palabra que acaso los muertos te van a alabar, te van a bendecir, son los vivos. Pero luego me ponía a reflexionar en que no se refiere a los muertos físicos, sino a esos muertos espirituales. ¿Verdad? A esos muertos espirituales que caminan literalmente como zombies. Salen porque tienen que salir, hacen porque tienen que hacer, pero no con un objetivo, con una meta clara, ¿verdad? Entonces, así todos los días, siempre que oro, tengo esta libretita y pues en ella, en mi momento de oración, anoto en ese momento, porque recuerdo mucho que cuando empecé no lo hacía, ¿verdad? Y decía, ay, pero qué era lo que el Señor me mostró? ¿Qué era lo que el Señor me dijo? Y no lo recordaba. En cambio, con esa libretita, inclusive, hay veces en que, pero el otro día me dijo esto el Señor y busco, ¿verdad? Busco qué era lo que me dijo o qué fue lo que vi, qué fue lo que el Señor me mostró, ¿verdad? Entonces, esa escritura de impresiones nos va a ayudar, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder, perdón, a poder discernir, a poder descubrir qué es eso que el Espíritu Santo nos está mostrando por ese enfermo por el que nosotros estamos orando. ¿Verdad? En el caso de hoy, por ejemplo, esta lectura del Evangelio de San Juan, los muertos, ¿verdad? Los muertos oirán, escucharán la palabra y vivirán. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? De que cualquier persona que escuche la palabra del Señor, cualquier persona a la que nosotros le transmitamos la palabra del Señor, pues definitivamente va a vivir si abre sus oídos espirituales. ¿Verdad? Entonces, esta escritura de impresiones es importante para poder después, durante el día, ir meditando, ir reflexionando y en la manera en que nosotros vayamos como quien dice, adquiriendo práctica, experiencia, pues vamos a poder, a través de la luz, de la guía del Espíritu Santo, vamos a poder descubrir qué es eso que el Señor nos ha querido mostrar a través de esa imagen que vimos, ¿verdad? A través de esa palabra que el Señor nos regaló. Y por último, tenemos la oración en comunidad. Esto es muy necesario, mis amados hermanos, porque como mencionábamos en las reuniones anteriores, nosotros no somos islas, no hemos sido creados para ser individualistas, seres individuales, alejados de todo, ¿verdad? Nosotros necesitamos definitivamente de nuestra oración en comunidad. ¿Por qué? Porque esta oración en comunidad nos va a poder ayudar a no extraviarnos, ¿verdad? ¿Por qué suceden tantas situaciones o circunstancias que se presentan especialmente en nuestros hermanos separados, ¿verdad? Porque no tienen una, un punto de reunión con alguien superior a ellos, ¿verdad? Entonces ellos piensan que son lo máximo, la máxima autoridad y pueden caer en soberbia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos reunimos para orar unos con otros, unos por otros, pues vamos a descubrir que quizá hay un error en lo que nosotros estábamos interpretando, que quizá hay un error en lo que nosotros estábamos pretendiendo asumir como verdadero, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la oración comunitaria. Entonces, a través de estos 5 pasos, mis amadas hermanas, vamos a nosotros poder ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Vamos a poder nosotros discernir la voz del Espíritu Santo fuera de otras voces
que el enemigo, que el Señor lo reprenda, muchas veces va a querer hacernos escuchar, hacernos oír o presentarnos en el momento en que nosotros estemos orando, ¿sí? Entonces, lo primero, el silencio y la escucha. Quietos y callados como bebés recién amamantados. La lectura de la palabra, especialmente pasajes del Evangelio en donde se ve a Jesús que está orando por los enfermos, ¿verdad? Porque ahí nos muestra procesos. En el caso de la mujer jorobada, Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¿sí? En el caso del paralítico que entraron en la camilla por el techo, perdón de los pecados, levántate, toma tu camilla y anda. Los distintos procesos, ¿verdad? ¿A través de qué? De la lectura de la palabra. La oración guiada al principio, un esquema, ¿sí? Puede parecer quizá estático, rígido, pero que nos va a ayudar, nos va a introducir en el orden. ¿Para qué? Para que luego el Espíritu Santo pues obre de manera poderosa. ¿Sí? La escritura de las impresiones, eso que el Señor nos ha revelado, eso que el Señor le ha mostrado a nuestro corazón en imágenes, en textos de la Sagrada Escritura, en la frase quizá de algún santo, ¿no? O alguna voz, alguna expresión que el Señor le haya regalado a nuestra vida, a nuestra persona en ese momento de oración. Les comparto en un momento de oración que tuve, escuché claramente, nítidamente la voz del Señor que me decía, no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tus oídos escuchen. No importa lo que tu cuerpo sienta o deje de sentir. Lo único importante es la certeza en tu corazón del cumplimiento de mi palabra. En ese momento yo no lo entendí. Decía, Señor, pero ¿por qué lo que tus ojos vean, lo que tus oídos escuchen, lo que tu cuerpo sienta? Pero lo mantuve ahí escrito, ¿verdad? En esa libretita que les menciono porque la tengo desde hace tiempo. Y como al año más o menos se presentó una circunstancia que definitivamente me llevaba a recordar esta voz del Señor. No importa lo que tus ojos vean, el mundo se puede estar cayendo ante tus ojos. No importa lo que tus oídos escuchen, puedes escuchar cosas en contra, opuestas a las promesas, a las bendiciones, a las palabras de Dios. Lo único importante es la certeza en tu corazón del cumplimiento de mi palabra. Y es eso lo que me mantuvo en medio de esa circunstancia muy difícil, muy dolorosa, pero fue eso lo que me mantuvo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es importante la escritura de esas impresiones o imágenes, ¿verdad? El Señor puede mostrarnos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Una mujer embarazada, ¿sí? Entonces, no entiendo por qué me has presentado a esta mujer, Señor, pero te pido por todas las embarazadas, por las que quieren embarazarse, por las que quizá están con amenazas de aborto, lo que fuera, ¿verdad? Pero el Señor por algo nos lo está presentando, ¿sí? Y la oración en comunidad para reafirmar, para afirmar, para tener esa certeza de que es Dios el que nos está hablando y nosotros no nos estamos equivocando, ¿verdad? Esta es la parte, digamos, espiritual en cuanto a lo que es nuestra preparación para dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la oración. Pero además de esto espiritual, tenemos ahora un conjunto de acciones físicas que nosotros en las que tenemos que prepararnos, en las que tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para que esa parte espiritual sea más sencilla y ejerza la acción
que el Espíritu Santo quiere que se produzca en ese enfermo al que nos vamos a acercar. Esta preparación física tiene que ver de nuestra parte hacia ese enfermo por el que estamos orando, ¿verdad? En esta preparación física, entonces, nosotros tenemos que mostrar empatía y compasión, no filantropía, no filantropía, porque filantropía la puede hacer cualquiera, ¿no? Bueno, toma esto porque lo necesitas, pero no me mueve la compasión y la empatía. La empatía y la compasión es lo que marca la diferencia de la filantropía, el mero acto de ayudar por ayudar. No, empatía, me pongo en los zapatos de compasión, la pasión de Cristo, como les mencionaba en la clase anterior, la pasión de Cristo me mueve a compasión por este hermano, por esta persona, ¿sí? Hagan suyas las necesidades de los demás. Romanos capítulo 12, versículo 15. La segunda parte de nuestra preparación física es que nosotros ofrecemos nuestra oración, pero ofrecemos nuestra oración a partir de esa empatía y de esa compasión. No, no vamos a decirle simplemente, bueno, voy a orar por ti, ¿verdad? No, ese bueno, voy a orar por ti es muy superfluo, es muy falso, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros miramos al enfermo, el contacto físico, ¿verdad? Miramos al enfermo, quizá podemos tomarle la mano y decirle, estoy orando por ti, ¿sí? Luego, la tercera parte de esa preparación física es el estar presente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estar presente? Ustedes han escuchado que muchas veces se dice misa de cuerpo presente, ¿sí? Está el cuerpo, efectivamente, pero su alma no, su alma ya está delante del Señor, ¿cierto? Entonces, estar presente quiere decir estar con todos nuestros sentidos, ¿sí? Estar con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro tacto, con nuestro olfato, con todo nuestro ser, estamos ahí con el enfermo. Es decir, el enfermo nos está hablando y nosotros estamos pensando, "Ay, he dejado avanzado esto, me falta aquello, pero bueno, ¿y a qué hora va a terminar?" Y el enfermo está solo, ¿sí? No tenemos que estar de cuerpo presente. Tenemos que estar con todos nuestros sentidos presentes ahí con este enfermo. Y nosotros podemos leer en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 13, cómo los amigos que se juntaron, los amigos de Job, estuvieron con él, dice la palabra de Dios, durante 7 días sin decir nada, solo lo estaban acompañando. Pero eso era suficiente para que Job no se sintiera abandonado. Y estos amigos yo creo que estaban con él mirando su sufrimiento, mirando su dolor, mirando su circunstancia, pero estaban con él, no pensando en sus cosas, en lo que habían dejado, en lo que habían tenido que abandonar por ir con Job, ¿verdad? Estar presente. La siguiente situación es ofrecer palabras de aliento, pero palabras de aliento no únicamente el Señor te va a ayudar, no te preocupes, no, tienen que ser palabras que salgan inclusive desde la misma palabra de Dios, ¿verdad? Podemos compartirle versículos bíblicos de ánimo que puedan fortalecer su esperanza. La primera carta a los tesalonicenses dice, por tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, ¿verdad? Palabras de ánimo, palabras de aliento, no temas, no estás solo, el Señor está contigo, ¿verdad? Que son las palabras que Jesucristo dijo, no estoy solo, el Padre está conmigo, ¿verdad? Luego, la quinta parte de nuestra preparación física es que tenemos que nosotros respetar su espacio y sus necesidades, ¿verdad? Siempre que nosotros vayamos a orar por un enfermo, hemos de hacerlo previo acuerdo con el mismo enfermo o con el familiar. Porque, por ejemplo, le toca la curación de una herida.
¿verdad? Y vamos a llegar en el preciso momento de la curación y es una curación, por ejemplo, en la parte alta de la pierna, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que estar destapado, tiene que estar descubierto y nosotros vamos a estar ahí, sí, no te preocupes, el Señor te ama. Entonces tenemos que respetar, ¿verdad? El espacio del paciente, el espacio del enfermo y sus necesidades. No vamos a llegar en pleno momento de almorzar, de su merienda, de su lonche, ¿verdad? O de su desayuno. Tenemos que ponernos de acuerdo con, ya les digo, el mismo enfermo o con los familiares del enfermo para llegar en un momento en que haga más fácil, ¿no? En que haga más certera esa llegada de la palabra, de esa buena nueva que nosotros le estamos llevando en su momento de dificultad. Y la sexta parte de nuestra preparación física es proporcionar una ayuda práctica. ¿Qué quiere decir esto de proporcionar una ayuda práctica? Por ejemplo, ¿no? Si es una persona diabética, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a llegar y le vamos, no, tú puedes comer de todo, la fruta es buenísima. Y no estamos mintiendo porque la fruta es buenísima, pero no todas las frutas van a ser buenas para esta persona diabética, ¿verdad? Por ejemplo, los diabéticos no deben comer uvas, no deben comer sandía, no deben comer melón, porque su concentración de glucosa es muy alta. ¿Verdad? Entonces, en este sentido de proporcionar una ayuda práctica, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia aguda, ¿para qué? Para poder ayudar prácticamente a esta persona, ¿verdad? Es decir, poder darles consejos no desde la ignorancia, ¿sí? Como por ejemplo lo que les menciono ahora de la fruta. ¿Verdad? No desde nuestra ignorancia, sino desde el conocimiento previo de lo que está pasando ese paciente. ¿Sí? No le voy a dar un consejo, ay, no, mire, para esa herida a mi mamá le hizo muy bien esta medicina. No, yo tengo que informarme qué es lo mejor para ese paciente. Yo no le puedo dar el tratamiento que le dieron a mi mamá para la misma condición, porque no es la misma persona, no es la misma circunstancia, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, con esto hemos llegado a la parte final de nuestra reunión del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, ustedes pueden decirme. Voy a abrir ahora los micrófonos. Si hubiera alguna pregunta, si no, vamos a esperar a nuestra hermana Sandrita, que tiene algo que comunicarnos, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, los micrófonos ya están abiertos, amadas hermanas. Si no, vamos a pasar a nuestro momento de oración. Listo. En lo que viene nuestra hermana Sandrita, entonces vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a poder dejarnos dirigir por ese espíritu que nos va a conducir, que nos va a guiar de manera efectiva y eficaz por cada uno de nuestros hermanos enfermos. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos aquí reunidos y hemos escuchado a la luz de la palabra de nuestra necesidad de dejarnos guiar, de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, Paráclito, Consolador, que venga en nuestra vida, Señor,
para poder orar, para poder presentarte cada una de las necesidades, de las intenciones, de aquellos hijos tuyos que se encuentran postrados, que se encuentran limitados físicamente o espiritualmente, Señor, por alguna circunstancia, llámense enfermedad, dolor o sufrimiento. Que sea la luz de tu Espíritu, Señor, la que pueda guiarnos, la que pueda dirigirnos. Haznos dóciles y sensibles. Que todos nuestros sentidos, Señor, estén atentos, abiertos, a poder discernir, distinguir esa voz que va a guiarnos, que va a conducirnos, Señor, de la mejor manera para poder llegar al corazón de ese hijo tuyo que se encuentra postrado, que se encuentra enfermo. Que cada uno de nosotros, Señor, no nos dejemos guiar por nuestro parecer, por nuestro pensar o sentir, sino, Señor, que antepongamos a nosotros mismos el actuar, el guiar de tu Santo Espíritu, que como dice la misma palabra, es el que nos ayuda, es el que nos fortalece, es el que nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Es el que nos fortalece en medio de nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos, condúcenos. Sé tú a través de nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, a través de cada uno de nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y al amparo y la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis amadas hermanas. Entonces, esperemos ahora a que nuestra hermanita Sandra pues comparta con nosotros ese anuncio importante para cada uno de nosotros. Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Qué alegría nuevamente podernos reencontrar con ustedes en esta noche. El tema de hoy ha estado súper interesante. Es cerrar con broche de oro este hermoso curso que hemos compartido a lo largo de estas semanas, de estas 8 sesiones, donde juntos hemos caminado para poder tomar esas herramientas, esos instrumentos necesarios para nosotros poder ejercer ese llamado a este ministerio, a esta pastoral de los enfermos. Creo que hemos podido tomar todo aquello que el Señor nos ha entregado y ahora es ir y compartir esa alegría con cada uno de nuestros hermanos que se encuentran vulnerados en su salud, que se encuentran afectados por alguna dolencia, ya sea física, sea emocional, sea espiritual. Con esto damos concluido este curso. Vamos a subir el día de hoy la clase, hoy o mañana, la clase del día de hoy, para que ustedes repasen las diapositivas, vuelvan a escuchar los temas. Y si pues en el caminar encuentran personas que necesitan de esta información, pues compártenles también los videos para que podamos de esta manera también cumplir con nuestra misión evangelizadora. Anunciarles también que hace
un mes iniciando las actividades precisamente por el aniversario del Centro Misionero Católico. Tuvimos una hermosa jornada para mujeres donde hablamos de temas específicos, ¿verdad? En referencia a enfrentar con fe la ansiedad, el miedo, la depresión, la angustia, la soledad, la frustración, la culpa y el rechazo. Y es allí donde, pues, muchos hermanos que no están aquí presencialmente en Arequipa y están ya sea en otro país, en Estados Unidos o en otros lugares también del Perú, pues nos hicieron la solicitud de poder generar o crear un curso que tratara de estos temas que son tan importantes hoy en la actualidad. Es uno de los enfermos más quizás hoy en día vemos que son una de las enfermedades que precisamente, según las estadísticas, han crecido abundantemente, ¿no? Que son, después de la pandemia encontramos muchas personas que padecen crisis de pánico, momentos de ansiedad, temores, fobias. ¿Y cómo podemos enfrentar estas realidades desde el punto de vista de la fe? Y es esta razón principal que nos ha llevado a crear este curso para cada una de ustedes. Esperamos nos ayuden a compartir esta información. En estos días les va a estar llegando toda la información sobre estos temas. Las clases serían solamente una vez a la semana, serían aproximadamente 7 clases, igual casi que equivaldría a un mes, como lo hemos hecho en el curso de oración por los enfermos, solamente que abarcaríamos más tiempo porque sería solo una vez a la semana, porque también conocemos las muchas ocupaciones que ustedes tienen, tanto en sus parroquias como también en casa y en el hogar. Y lo ideal es que cada uno pueda recibir las herramientas necesarias, pero para ello es necesario primero conocer qué es la ansiedad, cómo combatirla, vista desde un punto de vista científico, tomando en cuenta los conocimientos pues, que el Señor nos ha permitido alcanzar a lo largo de nuestra vida profesional como personas o profesionales de la salud, pero también lo más importante es cómo enfrentar desde la fe estas realidades actuales. Ya vamos a ver las estadísticas como cada 5 personas, en el caso de Perú, 2 o 3 de ellas padecen precisamente de ansiedad, ¿no? Y es importante trabajar en ello. Primero conocer de qué se trata para luego darle un tratamiento que lo vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia, pero sobre todo enfocado desde la fe. Conoces a personas que necesiten esta información, las clases van a quedar grabadas también y se va a compartir con ustedes las diapositivas como la misma dinámica del curso que acabamos de llevar. Ya vamos a estarles informando en el WhatsApp y aquellos que se quieran inscribir, pues también les enviaremos el formulario para que puedan formar parte de este hermoso curso y sobre todo poderlo vivir y compartir esta experiencia con tantos hermanos nuestros que están vulnerados en esa parte emocional. Esperamos contar también con la participación de todos ustedes y bueno, con esto damos concluido este curso. Les abrazo en el amor de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta tarea evangelizadora. Gracias por eh, ser esos hermanos en la fe que vamos caminando junto a nosotros en esta gran misión de compartir la palabra de Dios. Les abrazamos en el amor de Cristo Jesús, cada uno de nuestros hermanos de la comunidad, y les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga. Estamos siempre en contacto. Bendiciones, queridos hermanos. Muchas gracias, hermanita. Bendiciones, Sandrita. Soy Betty. Oh, visita, Dios te bendice, qué alegría escucharte y saludarte, qué bendición tan más grande, Betisita. Dios mediante nos vamos a estar comunicando y vamos a estar conversando. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y ahí les pido una oración para mi sobrinita, una muchachita que le platiqué, ¿se acuerda? Y sí, sí, exacto, ajá. Ella, a mi hermana en la mañana me dijo que de favor le pidiera a mis amigos, a mis amistades, una oración porque
le está dando muy fuerte la depresión y está muy jovencita ella. Ay, me imagino, Beticita. Claro que sí. Todos los que estamos aquí en el curso y también lo voy a colocar en el grupo de oración para que sigamos orando y sigamos pidiendo mucho por ella. Y en el nombre de Jesús, yo sé que Dios la va a levantar. Son momentos, a veces son periodos en los jóvenes que van viviendo, que van experimentando, pero en el nombre del Señor sé que va a salir adelante y por eso es tan importante que nosotros que estamos en esta pastoral de los enfermos, en esta compañía para los enfermos, nos capacitemos, como decía, es necesario el conocimiento para poder entregar las mejores herramientas de ayuda para estas personas, porque quizás muchos de los que estamos aquí nos estamos preguntando, pero yo no estoy pasando por depresión, o yo no estoy pasando por ansiedad, o no, yo no me siento frustrada. Puede ser que no estemos pasando por esa realidad, pero puede darse la oportunidad que alguien llegue a nuestras vidas, sea un familiar cercano, como en este caso de Beticita, un familiar tan cercano, su sobrinita, o de pronto una amiga que se acerque a nosotros y nos converse de la realidad que vive, de esa situación de vivir en ansiedad, o en depresión, en ese terrible pozo de la depresión que a veces sentimos que no hay salida, que es como un callejón oscuro. Entonces, ¿qué vamos a poder aconsejar? ¿Cómo vamos a poder ayudar a estas personas si no nos capacitamos, si no tenemos en nuestras manos las herramientas como para decirle, lo vas a superar, te entrego esto, esto te va a ayudar? Entonces, esa es nuestra invitación, a que cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, nos podamos preparar. Así que en el nombre del Señor, Beticita, primero cuente con nuestras oraciones. Vamos a estar intercediendo incesantemente por ella y yo creo en el nombre del Señor que va a ser victoriosa y va a salir ella misma, va a ayudar a otras jóvenes a salir de estas realidades. Muchísimas gracias. Se llama María Fernanda Hernández López. María Fernanda Hernández López, para que lo anoten el resto de las hermanitas. Y Sí. yo voy a hacer énfasis en el grupo también de Buzón para que estemos orando constantemente por ella. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Saludos Con a su mucho gusto. esposo, a su hermanita, que se recupere pronto. Voy a, voy a buscar una receta de un té buenísimo. Tiene varios condimentos para su tos, para lo que ella tiene. Ahora que pasó el COVID, me dieron esa receta que es bastante, se ve que bastante bueno, Ay, hermanita. gracias, Beticita. Sí, va a ser de mucha bendición aquí en la casita, tanto para Carmencita como para mi amado esposo, que también les ha agarrado una tos bastante fuerte, pero con esa recetita en el nombre del Señor van a salir adelante. ¿Verdad? Primero Dios que sí. También hay que fortalecer mucho el sistema nervioso desde antes que nos dé, para que ahora ya vienen los fríos. Entonces hay que fortalecerlo, hermanita. Ahí también le voy a pasar más tarde un de Frank Suárez, que habla de cómo fortalecerlo, el sistema nervioso. Muchas gracias, muchísimas gracias, Para Beticita. que Toda esta Carmen. información es valiosísima, valiosísima, porque la podemos también compartir en el curso, porque este curso va a ser teórico, va a ser práctico, vamos a tener momentos de talleres también, vamos a tocar bastantes aspectos de la salud, de la importancia de mantener una salud emocional saludable, ¿no? Entonces, vamos a tratar esos puntos y creo que esto que me va a compartir Beticita es básico, es fundamental. Ya lo vamos a ir conversando. sí, Muchas hermano. gracias, Gracias. Beticita. Los Amén. quiero mucho. Gracias. Dios me los bendiga, me los cubra con su sangre preciosa, que no les pase nada, que toda la corte celestial esté con ustedes en su hogar, cuidándolos, protegiéndolos. Amén, Beticita, gracias por esas hermosas palabras. Recibimos esas oraciones de verdad y muchas gracias. La quiero mucho y le mando un fuerte, fuerte abrazo. Igual, hermanita. Hasta pronto, hermanita. Hasta pronto. Nos vemos el sábado en matrimonios, que también finalizamos este sábado.
Así que será de Mm, bendición poder compartir juntas nuevamente. claro que sí. Gracias, hermanitos. Hasta pronto. Hasta pronto, hermanitos. Dios les bendice. Un fuerte Sandrita, abrazo para todos ustedes. Sandrita, Dime, buenas noches. Evecita, Dios te bendice. ¿Cómo Amén, estás? amén, 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 amén. Bueno, además de pedirles, bueno, darle las gracias por tan hermosa enseñanza, por un curso tan valioso. De verdad que gracias, gracias mil, y le pido al Espíritu Santo que le siga llenando de esa sabiduría, de bendición, vida y salud para que sigan evangelizando y llevando gente a ese Dios vivo, para que podamos alcanzar toda esa santidad que estamos buscando. Quería pedirle Muchas también oración gracias. por Valentina Rangel, es una niña de 13 años que está con leucemia. Oh, Dios Y mío. Vamos a estar orando, Evecita. Vamos a estar pidiéndole mucho al Señor por esa niña, por esa pequeña. Miren, tenemos una gran tarea, todos los que estamos en este grupo, esa es la misión, ujú, y les rogaría que cualquier intención la coloquen en el grupo. Nosotros la pasamos al grupo de oración, pero también se mantiene en este grupo con esa responsabilidad de utilizar esa herramienta poderosa de la intercesión para que estos hermanos nuestros puedan recuperarse. amén, que así sea, eso es así. Ya que estamos acá, tenemos que poner todo lo que nos dieron en práctica, porque por algo el Señor nos llamó a hacer este curso, porque no fueron ustedes los que nos invitaron, sino fue el Señor el que nos trajo. Y Amén, por otro así es. lado, era lo del curso de Biblia, ya ustedes lo dieron. Sí, la Biblia Escuela de Oración ya lo dimos, Belincita, pero ahí le voy a mandar los enlaces para que de repente pueda recibir la información. Ok, se lo va a agradecer si me la manda y a la vez me mande el cel por donde puedo colaborar con ustedes como grupo misionero. Muchas gracias, Eve, que Dios me la bendiga infinitamente, con mucho No, gusto. Muchas gracias. bueno, bendiciones, gracias al Señor. De verdad que mil Bendiciones. bendiciones. Bueno, y lo último era el tecito. El tecito es jengibre, cúrcuma, limón. Si quiere le ponen miel y si no se lo toman así. Yo me lo tomo sin miel. Muchas gracias, Pero Eve. le pongo Muchas gracias. y dos dientes, tres dienticos de ajo. El ajito, claro, la cúrcuma. Ujú. Porque la cúrcuma, el jengibre, el limón y el ajo, porque el ajo es un antibiótico natural. Así es. Muchas Pero gracias, Eve. eso Le es agradezco buenísimo. Eso se infinitamente. lo toman en ayuno y se lo toman en la noche y eso es, bueno, levanta muerto como dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces lo vamos a tomar en cuenta. Gracias, Eve. Un fuerte abrazo. Bendiciones, que esté bien. Bendiciones. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Que pasen una maravillosa noche. Hasta pronto, hermanitos. Gracias. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones, hermana Lorenita, por supuesto, claro que sí. Déjennos, por favor, de todas maneras, todas esas intenciones, escribámoslas en el grupo que tenemos ahora de WhatsApp. Yo las voy a transcribir rápidamente al grupo de buzón de oración para que pues estemos unidos, tanto el grupo como el grupo de intercesión que tenemos. Así que, por favor, yo les pido, coloquen la intención para poderla pasar para allá. Que Diosito me las bendiga, hermana Lorenita, a todos ustedes, gracias, gracias por estar con nosotros. Un fuerte, fuerte abrazo. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén, hermanita. Dios les bendice, amadas hermanas. Gracias por su compañía. Gracias, hermanita. Dios la bendiga.